Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver generalidades del shock. Vamos a ver que el shock va a ser el resultado de la falla generalizada del sistema circulatorio para oxigenar y nutrir el cuerpo de manera adecuada. El shock va a ser el resultado de una hemorragia, una sepsis o una insuficiencia cardíaca. Quiere decir que va a tener múltiples etiologías. ¿Qué es lo que va a suceder en el shock? A nivel celular va a afectar a las mitocondrias. Estas, estas partes de nuestra célula, las mitocondrias, consumen casi todo el oxígeno utilizado en el cuerpo. Además que el 95% de la energía química de nuestras células proviene de la combustión mitocondrial a través de sustratos combustibles como la grasa, carbohidratos, cetonas y el oxígeno. También vamos a ver incluido el dióxido de carbono y el agua. Para ello, entonces nos preguntamos, ¿qué es el shock? Vamos a decir que es la expresión clínica del fallo circulatorio que acarrea un aporte inadecuado de oxígeno principalmente, aunque el déficit del aporte también se va a ver en la parte nutricional del requerimiento metabólico de nuestro organismo. El requerimiento metabólico no solamente va a estar dado por el oxígeno, sino también por la glucosa y las distintas proteínas que necesitan nuestras células para poder ejercer normalmente sus funciones. Para el diagnóstico del shock nos vamos a basar en parámetros clínicos, hemodinámicos y bioquímicos. Vamos a decir que clínicamente es una hipotensión cuando nuestra presión arterial sistólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media por debajo de 70 y además vamos a ver que hay una taquicardia asociada. Además, vamos a ver los signos clásicos de hipoperfusión, que va a ser una afectación del estado mental, renal y cutáneo. Y dentro de los parámetros bioquímicos, vamos a ver que va a caracterizar la hiperlactatemia, que viene siendo las cantidades por encima de lo normal del lactato. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Según el mecanismo fisiopatológico, podemos clasificarlo en cuatro grandes grupos. Por hipovolemia, que va a deberse a una pérdida de fluidos tanto internos como externos. Cardiogénico, que se va a dar principalmente por patologías que van a afectar al corazón, entre ellos el infarto principalmente, el infarto agudo al miocardio y las distintas cardiopatías. Obstructivo, cuando vemos que hay una obstrucción, tal es el ejemplo del taponamiento cardíaco y el tromboembolismo pulmonar. Y el shock distributivo, que principalmente lo vamos a ver en anafilaxis, que es la respuesta exagerada ante un estímulo alérgico, y la sepsis, que la sepsis viene siendo la expresión máxima de una infección con afectación sistémica de nuestro organismo. Vamos a ver que hay signos tisulares de hipoperfusión. A nivel del cerebro vamos a ver que va a estar un estado mental alterado. Vamos a ver la piel moteada, fría, sudorosa, pálida. Y a nivel renal vamos a ver que puede estar primero con una oliguria o una anuria. Además, todo esto nos va a llevar a una taquicardia, que va a hacer que se eleve también nuestro lactato a nivel sistémico. Si vemos que estos signos están ausentes, vamos a decir que es una hipotensión crónica o un síncope, ¿ya? Pero si además de estos signos vemos que tenemos una hipotensión arterial, vamos a clasificarlo como un shock, ¿ya? Circulatorio. Vamos a estimar la salida del volumen del corazón. Si está normal o alto, vamos a decir que es un shock distributivo, principalmente. Si vemos que la salida del volumen cardíaco está bajo
Y si tenemos un catéter venoso central, vamos a ver que si es bajo, con la ecocardiografía, vamos a decir que es un shock hipovolémico, ¿ya? Y si está alto, vamos a ver que puede ser por un shock cardiogénico o un shock obstructivo. El shock distributivo, vamos a ver que se va a caracterizar por una vasodilatación periférica. Un shock hipovolémico va a haber una vasoconstricción y por una pérdida del plasma y del volumen sanguíneo que está circulando normalmente. El shock cardiogénico principalmente se va a caracterizar por una falla ventricular y el shock obstructivo va a haber una obstrucción principalmente en el pericardio que no va a permitir que nuestro corazón cumpla su función de bomba. Ahora vamos a ver que los distintos de shock, principalmente del distributivo, un 62% va a ser de origen séptico, un 4% de origen no séptico, un 16% de origen cardiogénico, el otro 16% hipovolémico y un 2% obstructivo. De manera que vamos a ver que se va a clasificar en un shock hemorrágico por un trauma, por pérdidas gastrointestinales o por acúmulo de pérdidas en las cavidades del cuerpo. Y por una hipovolemia por pérdidas gastrointestinales, deshidratación y por un secuestro en el tercer espacio por una inflamación. Vamos a ver también que puede ser un shock de origen séptico por una anafilaxis, un shock neurogénico central o por una sobredosis de droga. ¿Ya? Eh, si vemos que hay por una obstrucción en la salida del corazón, podemos ver que puede ser por un tromboembolismo pulmonar, un taponamiento cardíaco, principalmente. Pero las otras patologías que también nos pueden causar un shock obstructivo va a ser el neumotórax, una disfunción valvular, ¿ya? Por una trombosis aguda de una válvula protésica o una estenosis crítica de la aorta, además de las fallas cardíacas del recién nacido, además de las estenosis subaórticas idiopáticas. También podemos ver que por intoxicación nos puede causar un tipo de shock, la intoxicación por monóxido de carbono, la metahemoglobinemia y el cianuro. Vamos a ver también que otras causas que pueden causarnos un shock cardiogénico, en este caso, va a ser por una isquemia miocárdica. Isquemia es todo aquel proceso en el que la circulación normal se ve obstruida. Por lo tanto, al estar obstruido el torrente sanguíneo, la parte donde no va a recibir sangre se va a denominar isquemia. Esta isquemia lo vamos a ver en aterotrombosis coronaria y en una hipotensión arterial con hipoxemia. Otras patologías que también nos pueden causar un shock cardiogénico son las miocardiopatías, como las miocarditis agudas o enfermedades crónicas del músculo cardíaco, como por ejemplo los que tienen isquemia, los diabéticos, ya principalmente. También las disritmias cardíacas, como una fibrilación atrial con rápida respuesta ventricular, una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular. Ahora, un shock hipovolémico de origen séptico, vamos a ver que puede ser por una sobredosis de inotrópicos, ya sean por beta bloqueadores o los antagonistas de los receptores cercanales de calcio y por una estructura, en un daño en la estructura del corazón, por ejemplo, un trauma, una ruptura ventriculo-septal o una ruptura del músculo papilar. ¿Cómo vamos a hacer la determinación de la etiología para el shock? Primero nos tenemos que preguntar, ¿hay un antecedente de trauma? Si la respuesta es sí, vamos a buscar un shock hemorrágico, un neumotórax de tensión, un taponamiento cardíaco o una lesión cardíaca. Si no tenemos historia de trauma, vamos a ver la
evidencia de hemorragia gastrointestinal, ¿está vomitando o con diarrea nuestro paciente? Si la respuesta es sí, vamos a hacer una resucitación por volumen o una reposición de líquidos. Si es la respuesta es no, tenemos que ver si tiene fiebre o hipotermia. Si la respuesta es sí, tenemos que iniciar automáticamente el tratamiento para el síndrome de sepsis. Tenemos que buscar la fuente de infección, el foco de infección y tenemos que considerar hacer las pruebas de función tiroidea. Si no tuviera fiebre ni hipotermia nuestro paciente, tenemos que ver el electrocardiograma. ¿Hay evidencia de isquemia o dolor en el pecho con altos factores de riesgo para una enfermedad coronaria? Si la respuesta es sí, vamos a hacerle un tratamiento para el shock cardiogénico, posiblemente de origen de una isquemia miocárdica. Además que vamos a considerar un tromboembolismo pulmonar con efectos en nuestro ventrículo derecho. Si la respuesta fuera no, tenemos que ver, ¿hay una bradicardia e hipotensión sin explicar? Si la respuesta es sí, tenemos que evaluar la ingesta, eh, probable ingesta de drogas inotrópicas y tenemos que hacerle el tratamiento correspondiente. Tenemos que hacerle las funciones, las pruebas o funciones tiroideas y además tenemos que considerar hacer un tratamiento para una crisis de Addison, principalmente el tratamiento con esteroides. Si la respuesta a la bradicardia sin explicación y la hipotensión fuera no, tenemos que ver, ¿hay una hipoxemia sin explicar? Si la respuesta es sí, vamos a sospechar altamente de un tromboembolismo pulmonar. Si la respuesta fuera no y vemos que hay un dolor abdominal o en la baja espalda, vamos a hacerle una reposición de líquidos y tenemos que hacerle una tomografía o una interconsulta con el cirujano para evaluar la inflamación peritoneal o si es que ha habido algún tipo de ruptura vascular. Si a todo esto nuestro flujograma que estamos averiguando, la respuesta fuera no, vamos a hacernos unas preguntas. Si hay piel eritematosa, o sea, si está roja y que le pica. Si la respuesta es sí, entonces nosotros tenemos que pensar en una anafilaxis. Vamos a decir que el criterio para el diagnóstico de un shock séptico es temperatura mayor a 38 grados centígrados o debajo de 36. Para esto, para un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a ver dos o más de estos criterios. Frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto o una presión parcial de dióxido de carbono por debajo de 33 milímetros de mercurio. O el conteo de células blancas está por encima de 12.000. Estos nuestros leucocitos. Es decir, que hay una leucocitosis, ¿ya? O una leucopenia cuando nuestros leucocitos están por debajo de 4.000 y además se observa que hay un 10% por encima de neutrofilia. Decimos y clasificamos la sepsis en severa cuando tenemos nuestro síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con sospecha o infección confirmada y asociada a una disfunción orgánica más hipotensión, ¿ya? Esta disfunción orgánica puede incluir la presencia de una acidosis láctica, oliguria o una alteración del estado mental. Un shock séptico va a ser nuestro síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la sospecha o la confirmación de una infección, con hipotensión, con la respuesta inadecuada a la resucitación por fluidos
Eh, Esto va a ser diagnosticado incluso si la terapia con vasopresores ha normalizado nuestra presión arterial. Quiere decir que nuestro shock séptico normalmente va a tener hipotensión. Una simple hemorragia dentro de la hemorragia del shock hemorrágico, vamos a ver que es una sospecha de sangrado con pulso por debajo de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria normal, presión arterial normal y en la gasometría una base de déficit normal. Ahora, una hemorragia con hipoperfusión, vamos a ver cuando hay una sospecha de sangrado con déficit de base de menos 4 equivalentes litros, o si tenemos una frecuencia cardíaca persistente por arriba de los 100 latidos por minuto. Y el shock hemorrágico, ¿no? Que va a ser nuestra sospecha de sangrado con los criterios que hemos mencionado anteriormente. Taponamiento cardíaco, ruptura de las paredes ventriculares. Un shock cardiogénico se va a caracterizar principalmente por una falla cardíaca. Y en la falla cardíaca vamos a ver evidencia clínica de que el corazón, la perfusión está disminuida y que además puede haber la presencia de disnea, taquicardia, un edema pulmonar, un edema periférico o cianosis. Y el shock cardiogénico, vamos a ver que hay una falla cardíaca principalmente y además con los criterios que hemos visto en un principio, cuáles van a ser un taponamiento cardíaco o un tromboembolismo pulmonar principalmente. Ahora, vamos a ver que un shock hipovolémico, el estado de conciencia normalmente va a estar alterado y si está alterado, el tratamiento tiene que ser de emergencia. Si está alerta o normal el estado de conciencia, vamos a decir que es una urgencia y que podemos esperar, pero que no lo debemos dejar pasar, porque si no, se nos puede complicar el paciente. Dentro de las embarazadas vamos a ver si hay la presencia de hemorragia genital o en un paciente con politrauma. Si es moderada, abundante, va a ser una emergencia. Y si no hay, vamos a decir que es una urgencia. Si vemos una encefalopatía hipertensiva en las embarazadas principalmente, que se va a caracterizar por visión borrosa, puntos negros que lo va a ver que van a ser nuestros escotomas, ¿ya? Dolor de cabeza o un zumbido que escucha, vamos a decir que es una emergencia. Si no están presentes, en que es una urgencia. Los signos vitales, la frecuencia cardíaca, y siempre por encima de 100 latidos por minuto y es una emergencia. Las presiones arteriales están totalmente por debajo de lo normal y la frecuencia respiratoria también está alterada. ¿Cómo vamos a clasificar el shock hipovolémico? Vamos a decir que es grado 1 compensado cuando la pérdida del volumen sanguíneo está del 10 al 15% o de 500 a 1000 ml. El sensorio, que es el estado de conciencia, va a estar normal, la perfusión va a estar normal, una frecuencia cardíaca entre 60 y 90 latidos por minuto, una presión arterial sistólica por encima de 90 y normalmente no requieren transfusión. Vamos a decir que es un grado 2 o leve cuando hay una pérdida del 16 al 25%, es decir, de unos 1000 a unos 1500 ml. El sensorio normalmente va a estar más normal que agitada. La perfusión vamos a ver ya una palidez y una frialdad. Vamos a ver que nuestra frecuencia cardíaca va a estar entre 91 y 100 latidos por minuto. La presión arterial sistólica va a estar entre 80 y 90 milímetros de mercurio y posiblemente requiera una transfusión. El grado 3 o moderado, vamos a ver cuando hay una pérdida de la sangre del 26 al 35%, de 1500 a 2000 ml, el sensorio va a estar agitado, la perfusión vamos a ver que hay una palidez y frialdad y además va a estar sudorosa. La frecuencia cardíaca va a estar entre 101 a 120 latidos por minuto. La presión arterial sistólica va a seguir disminuyendo. Aquí ya vamos a ver que está entre 70 y 79 milímetros de mercurio. Y normalmente sí van a requerir una transfusión. Y vamos a clasificar en grado 4 o severo
Cuando hay una pérdida de mayor al 35%, hay una pérdida de más de 2000 ml, el sensorio va a estar letárgica o inconsciente el paciente. En la perfusión vamos a ver que hay palidez, frialdad, sudoración y el llenado capilar está mayor a 3 segundos. Nuestra frecuencia cardíaca va a estar por encima de 120 latidos por minuto y nuestra presión arterial sistólica va a estar por debajo de 70. Normalmente estos pacientes sí van a requerir una transfusión masiva. Tenemos aquí un flujograma para el diagnóstico de shock séptico, para el tratamiento, perdón. Vamos a hacerle una reposición con oxígeno a través de principalmente una intubación endotraqueal y ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque recordemos que en el shock va a haber una falla multiorgánica. Normalmente van a necesitar una caterización de un acceso venoso central. Para poder hacer esto, vamos a tener que sedar a nuestro paciente. ¿Ya? Los pacientes van a estar sedados, principalmente. Nuestro catéter venoso central, si la presión está por debajo de 8 milímetros de mercurio, tenemos que hacer una reposición con soluciones cristaloides que van a ser nuestros sueros, ya sea solución fisiológica, ringernormal, ringerlactato, o soluciones coloideas que vienen a ser la sangre y sus derivados. Si está normal o lo normalizamos de 8 a 12 milímetros de mercurio, tenemos que ver la presión arterial media. Si está por debajo de 65 o por encima de 90, tenemos que usar agentes vasoactivos, como la adrenalina y la noradrenalina. El objetivo es de que tiene que estar por encima de 65 y debajo de 90 milímetros de mercurio. Si la saturación está por debajo de 70, tenemos que hacer una transfusión de sangre y de componentes, ¿ya? Que tiene que subir a un 30, por encima del 30%. Si no puede subir y persiste este volumen por debajo, vamos a hacer el uso de drogas inotrópicas. ¿Ya? El objetivo aquí es que sea por encima del 70%. Si hemos logrado todos los objetivos, vamos a sacarlo. Bueno, si se nos estabiliza el paciente, podemos llevarlo a una sala de cuidados intermedios. Un shock séptico se va a manejar en terapia intensiva. Si no se hace el requerimiento o no se cumplen los criterios de tratamiento, nuevamente volvemos a nuestro programa. El manejo clínico en un shock hemorrágico nos dice que tenemos que asegurar la ventilación y la oxigenación. Tenemos que hacer un control inmediato de la hemorragia, ¿ya? Con la tracción de la fractura de los huesos largos o la compresión directa. Se puede hacerle una reposición de volumen con soluciones cristaloides isotónicas de 10 a 20 ml por kilogramo. Si vemos que la perfusión en el organismo en 30 minutos está pobre y además que el retraso del control de la hemorragia y hay una disminución de nuestros conteos de nuestros eritrocitos, vamos a hacerle una infusión de sangre, una transfusión. Vamos a ver también dentro de nuestro shock hemorrágico que tenemos que hacer una evaluación del Glasgow para catalogar si está en una lesión y que posiblemente puede estar incluso en un estado de coma cuando está por debajo de 9. ¿Ya? Y además que ya tenemos que ver la posible tratamiento de las disritmias, como una fibrilación atrial. Un shock cardiogénico vamos a tener que darle oxígeno, ¿ya? A presión positiva, generalmente por ventilación mecánica invasiva.
Se le va a iniciar vasopresores o soporte inotrópico con noripinefrina a 0,5 picogramos por minuto y dobutamina de 5 picogramos kilogramo minuto. Estos son principalmente los que se utilizan de forma empírica. Tenemos que iniciar el tratamiento a la causa que nos está causando el shock cardiogénico. Si es un tromboembolismo pulmonar, tenemos que iniciar una trombólisis, ¿ya? A través de una angioplasia transluminal percutánea o la colocación de un balón intraórtico, ¿ya? En casos de un shock refractario al tratamiento. Y en un shock séptico, aparte de asegurar la oxigenación, tenemos que administrar soluciones cristaloides y coloides en caso de ser necesario. Y tenemos que hacer un control de la salida de la orina para ver que no nos esté haciendo una falla renal. Tenemos que iniciar una antibiótico terapia y para ir combatiendo la causa que nos está induciendo a este shock séptico. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento del shock? Dentro de la presión arterial vamos a ver que la presión arterial principalmente tiene que estar entre 65 y 70 milímetros de mercurio, ¿ya? Y además que la diuresis tiene que estar por encima de 0,5 ml kilogramo hora. Nuestra presión de nuestro catéter venoso central tiene que ser entre 8 y 12 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno por arriba del 70%. El gasto cardíaco tiene que estar normal. Va a disminuir la hipoxemia, va a disminuir también la anemia conforme vayamos haciendo la reposición de fluidos, ¿ya? Y el nivel de lactato va a disminuir porque si está alto hay un funcionamiento celular anormal. Eso sería todo para el tema de esta clase. Muchas gracias.